Hemos venido transformando la cultura digital y aún más nuestro conocimiento de inteligencia artificial y como tal de la industria 4.0 en la unidad de cuidado intensivo. Hoy queremos traerles un formato diferente de masterclass en la cual hemos decidido basarlo en preguntas clave que han generado tanto compañeros, personal asistencial y hasta le hemos dicho preguntas al propio ChatGPT de qué nos preguntaría a nosotros como integrantes del equipo multidisciplinario y que quisiera que nosotros respondiéramos. Tenemos hoy un invitado especial, lo cual hace que se fomente ese trabajo interdisciplinario y multidisciplinario en nuestras unidades de cuidado intensivo. El doctor Álvaro Orjuela Cañón, que es ingeniero electrónico, especialista en matemática aplicada, magíster en ciencias en ingeniería eléctrica, profesor asociado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y un representante y expositor importante en Colombia de inteligencia artificial desde el punto de vista académico y práctico. Muchas gracias, doctor Álvaro, por aceptar esta invitación. Gracias, a ver, por la invitación a charlar un poquito acerca de ChatGPT, de la inteligencia artificial y de cómo se puede aplicar en cuidado intensivo. Cuando nosotros nos empezamos a preguntar de cómo estructurar un poco esto de inteligencia artificial y de ChatGPT, pues muchas veces las preguntas convergían en si esto era algo bueno o algo malo y por eso decidimos titularlo si es amigo o enemigo. Ya nos hemos presentado un poco, hablaremos un poquito de una breve introducción y desarrollaremos toda el masterclass con base en esas preguntas clave que han generado ustedes como participantes y que adicionalmente ChatGPT nos ha querido preguntar a nosotros. Al final tendremos unas preguntas de ustedes y la gracia es que podamos tener la mayor participación posible y generar una discusión para hacer un cierre y unas conclusiones importantes frente a este tema. Cuando nosotros hablamos de la industria 4.0, es importante tener en cuenta que debemos incluir muchos actores, especialmente en el círculo externo que ustedes ven. A mí me llama mucho la atención esta imagen y por eso siempre, la mayoría de veces la comparto y es que siempre debemos tener en cuenta el factor humano, el diseño, la economía, las políticas públicas y las regulaciones para que podamos hablar realmente de todas estas herramientas de la industria 4.0. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues tenemos la propia inteligencia artificial, pero también tenemos Big Data, de Internet de las Cosas, realidad virtual, realidad aumentada, software de simulación. Todas estas funcionan de manera sinérgica en un entorno digital y este entorno digital debe estar alineado con las necesidades de la población y también con las políticas. Comenzaremos este masterclass con una pregunta muy interesante. Doctor Álvaro, ¿cuáles son los principios básicos detrás de la arquitectura de ChatGPT y cómo se entrena el modelo? Bueno, primero pues tendríamos que hablar de lo que es inteligencia artificial, que es un concepto muy grande. Dentro de la inteligencia artificial podemos situar también las redes neuronales artificiales, que son modelos que intentan simular el funcionamiento del cerebro. Entonces tendríamos lo que son neuronas artificiales y conexiones entre ellas. Esas conexiones vienen a ser fácilmente la analogía a la neurona natural que tiene sus conexiones y ese conocimiento podríamos decir que se va guardando en esas conexiones. Entonces, al tener ya una red neuronal artificial, yo puedo entrenarla. ¿Cómo se utiliza? Pues a partir de técnicas de Machine Learning, que es básicamente la colección de datos usadas para entrenar un modelo de estos que aprende de datos y después tenga esa capacidad de generalizar una respuesta ante un entorno nunca antes visto. Entonces, por una parte tenemos esas redes neuronales que hacen parte de la inteligencia artificial. Por otra parte tenemos lo que se llama el Natural Language Processing, que es como intentar entender cómo es que el ser humano o los seres humanos se comunican, ese procesamiento del lenguaje natural, pues su nombre lo dice, donde involucraríamos lo que son los Language Large Models o los LLM, que son modelos que son entrenados con muchos datos. Entonces ChatGPT es un modelo de red neuronal entrenado con muchos datos, o sea, mucha información disponible de la Internet, o sea, todo lo que usted quiera encontrar en la Internet se ha usado, o sea, es un modelo bastante grande
con mucho recurso detrás de él, con mucho tiempo de entrenamiento y con mucho tiempo de desarrollo. Entonces, eso permite que haya un modelo de red neuronal que además de eso se ajusta con una interfaz a usuario para que sea capaz de responder y generar como un tipo de conversación. Entonces, ese entrenamiento toma bastante tiempo, pues porque no se entrena con pocos datos, sino con mucho, y la facilidad que tiene es un poco de, yo puedo, digámoslo así, personalizarlo, es decir, puedo ajustar el modelo con otros datos sin necesidad de entrenarlo básicamente de cero. En líneas generales eso sería lo que es ChatGPT, como una conjunción de cosas. Excelente. Y ese entrenamiento de ese modelo y esa información es repetitiva, es continua, es un solo entrenamiento para que funcione a lo largo del tiempo. Él tiene la capacidad de, bueno, primero se hace un entrenamiento gigante con el tema de la información recopilada, los datos de la Internet, de todo lo que haya disponible, es decir, desde las quejas que hay de las personas que se descargan ahí contra otras, más adelante podemos hablar del tema ético, hasta reportes de universidades donde uno envió su trabajo, todo lo que haya disponible, eso entrena. Ahora, él tiene la capacidad de ajustar, si ustedes se dan cuenta cuando ustedes hacen preguntas al chat GPT, él tiene la capacidad de ajustar, entonces puede seguir aprendiendo a medida que usted va haciendo la misma consulta. Ok. Esto es bastante interesante porque este modelo de entrenamiento que nos propone el doctor Álvaro también nos habla de que está limitado entonces por el tiempo, porque Sí, muchas de las versiones están limitadas hasta una actualización de cierta fecha y eso es importante porque a veces cuando interactuamos con el modelo nos vamos a dar cuenta que él está limitado hasta una fecha en donde fue entrenado. hasta finales de 2021, correcto. Vale. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los desafíos técnicos y éticos asociados con el uso de ChatGPT en el campo de la medicina intensiva? Uh, Esta es una pregunta bien robusta. Si nosotros vemos y nos enfocamos en los desafíos técnicos, yo creo que me voy a unir un poco a lo que mencionaba el doctor Álvaro, que necesitamos datos, o sea, Ujú. necesitamos información codificada, pero que esa información sea de calidad, Mm, que sea suficiente y que a la vez esté disponible. Y ujú. yo creo que eso engloba los desafíos técnicos, porque si nosotros no tenemos esa información disponible, suficiente y de calidad, pues cómo podríamos llegar a tener un procesamiento de lenguaje natural si no tenemos con qué entrenarlo. Entonces yo considero que al día de hoy estos serían los principales desafíos técnicos, porque si nosotros vemos de todo lo que se alimenta ChatGPT y engloba toda esta información, pues a veces nos tocaría entrar a discriminar y escudriñar un poco de cuál es toda esa información. A veces nosotros mismos que navegamos en la red nos damos cuenta de que no toda la información puede ser cierta Ujú. y pues qué pasaría si nosotros alimentamos un modelo de inteligencia artificial con información falsa. Pues sabríamos que esto podría tener un desafío técnico importante. Ahora, el desafío ético es total en el sentido en que podría llegar a ser muy amplio este tema para abarcarlo solamente en esta pregunta, pero yo creo que lo centraría en la seguridad de la información, porque es importante también tener en cuenta que usaremos información de personas como nosotros, como ustedes, y quién nos da garantía de que esa información está correctamente anonimizada, está correctamente procesada para alimentar un modelo de inteligencia artificial. Entonces, eso sería un primer desafío ético. Segundo, el otro desafío ético vendría un poco aunado en la calidad de esas respuestas que nos da ChatGPT. Porque si muchas veces algunas recomendaciones que fueron tomadas con base en entrenamiento de información que no sabemos la calidad y que nos sugiere alguna conducta y nosotros vamos a tomar de pronto una decisión informada con eso, pues eso también sería un real desafío ético. Yo creo que lo centraría también en ese punto de cómo implementarlo y cómo esto realmente podría ayudarnos a nosotros. Por ejemplo, había otra pregunta desde el aspecto ético, cuando nosotros hemos analizado muchos de los textos que envían a las revistas, dicen éticamente
estos textos que fueron creados con ChatGPT o con ayuda de ChatGPT, pues esto realmente es ético, no es ético, pues es una discusión y yo creo que eso también sería un desafío de lograr identificar estos límites. Hay un concepto ahí en aprendizaje automático y es que si yo le ingreso basura al modelo va a salir basura, es decir, que ese tema de filtrado, de ser consciente de, de los datos más que de la información, porque uno aspira a tener información a partir de los datos, es tener una buena calidad de datos que pues el modelo como ChatGPT no lo tiene, o sea, él casi que coge a lo bruto todo lo que tiene disponible, entonces por eso es tan importante filtrar un poco las respuestas que pueda generar el chat. Muy importante, muy interesante esta pregunta. Ahora esta, ¿cómo se puede garantizar la calidad y confiabilidad de las respuestas proporcionadas por ChatGPT en un entorno médico crítico? Yo creo que aquí nos va a tocar dividir un poco la pregunta. Pues no sé, yo pensaría, veníamos de hablar de esa calidad, ¿no? Es decir, de ser consciente de los datos que le estoy ingresando para entrenar el modelo. Bueno, en este caso no sería entrenarlo de cero, sino ajustar, lo que se conoce como un tuning del modelo. Eh, pero pues yo podría cerrarlo, ¿no? A mi entorno. Entonces, si yo tengo la capacidad de tener una cantidad de datos, digamos que considerable para ajustar mi modelo a ese entorno médico crítico, podría generar una herramienta bastante poderosa. Es decir, yo mismo estaría haciendo un poco, controlando un poco la información, vigilando un poco los datos, esa calidad, para que esas respuestas tengan un poco más de confiabilidad, ¿no? Eso es como lo que yo pensaría que puede ser lo primero que se debe hacer. Segundo, pues filtrar a la salida, ¿no? Pues es una máquina, si el ser humano se equivoca, una máquina que está entrenada a partir de lo que le enseña el ser humano, pues también se va a equivocar en Se va a los equivocar. humanos. Total. De hecho, recientemente había unas de las declaraciones de OpenAI, quien creó ChatGPT, que la última versión, que de hecho pues ya está disponible con costo, em, tiene dos aspectos importantes y era que en un 82% con respecto al modelo previo que está ahorita de acceso libre, tiene 82% menos probabilidades de que te responda algo indebido cuando tú le preguntas algo indebido, lo cual le apunta un poco a esa parte de confiabilidad. Pero también es algo interesante que les dice, no, este modelo, esta última versión es 40% mucho más veces de calidad su respuesta en términos de que esa respuesta sea verdad. Entonces, ¿cómo garantizar eso? Yo creo que el entrenamiento del modelo con la información adecuada es clave, porque volvemos al mismo punto, si tenemos una información adecuada de un nicho adecuado, con una pregunta adecuada, pues muy probablemente esa calidad y esa confiabilidad de esa respuesta pues va a ser mejor. Pero ahora nos ponen aquí en un punto de quiebre y es en un entorno médico crítico. Entonces aquí tenemos que meter varias variables adicionales, valga la redundancia, porque son decisiones en tiempo real, preguntas en tiempo real, que lo hace un poco más complejo, en un ámbito médico y en un escenario de cuidado intensivo en donde si bien el crecimiento es exponencial de la medicina basada en la evidencia en esta área, pues aún hay muchas brechas de conocimiento en muchas áreas que también hacen que el entrenamiento de un modelo pueda llegarse a ver limitado en términos de la confiabilidad de su respuesta. Es una pregunta muy interesante, realmente muy relevante que yo creo que valió la pena. Y muy amplia, ¿no? No Sí, tiene una respuesta, digamos que cerrada, o sea, son muchos pasos, ¿no? Muchas cosas que hay que considerar para garantizar esa calidad. Sigue siendo un tema bastante crítico. bueno. La siguiente pregunta fue hecha por el ChatGPT para nosotros. Entonces vamos a ver con qué nos sale el Ah, ChatGPT. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones prácticas de ChatGPT en la medicina intensiva más allá de la toma de decisiones clínicas? Bueno, es muy interesante porque él ya está asumiendo que nosotros tomamos decisiones clínicas con la ujú. información. Mm, Esta pregunta es bastante global, pero yo creo que en la actualidad, teniendo en cuenta la evolución de ChatGPT y sus versiones,
Cuando hablamos de aplicaciones prácticas, el primer entorno es el entorno de entrenamiento, me refiero al entorno educativo en este caso, en donde hay muchos modelos de simulación, de interacción de pacientes, escenarios, en los cuales un procesamiento de lenguaje natural como ChatGPT podría ayudar, sería una aplicación práctica en el escenario de medicina intensiva, es decir, como potenciar un poco más esos escenarios de simulación con ayuda de ChatGPT. Otras de las aplicaciones prácticas, además de las decisiones clínicas, yo creo que están muy enfocadas al hecho de gestión de la información, en el sentido en búsquedas, análisis bibliográfico, generación de textos, que tienen ciertas connotaciones importantes a la hora de usarlas en esta área, pero se convierte en una potencial aplicación práctica. Otro muy importante que va yo creo que anclado con las decisiones clínicas es el manejo de la información. ¿Sí? A veces podemos tener un poco de mejoría de la dinámica de todo el grupo multidisciplinario en la unidad de cuidado intensivo si utilizamos ChatGPT para manejar la información. A veces de pronto sería una buena ayuda o un buen elemento de manera práctica que nos ayude al registro de información, al almacenamiento de información, especialmente si contamos con una buena red de interoperabilidad. No sé qué otra. Bueno, ya ahí le preguntaría. De hecho, al comienzo decíamos que este tipo de modelos parten de lo que se conoce como el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, yo los veo, o sea, si ustedes ven las respuestas y lo impactante de ChatGPT es que genera respuestas que para un humano le cuesta creer que las generó digamos que un sistema de cómputo, por decirlo así. Entonces, yo eso lo veo una fortaleza. En algunos campos, no voy a decir cuáles sí, cuáles no, cuesta más escribir que en otros. Yo me imagino que puede ser una herramienta o puede tener una aplicación bastante amplia en términos de generación de informes. Ahora yo le pregunto, como no conozco el tema específico de medicina intensiva, porque no soy médico ni médico intensivista, ¿ustedes realizan informes? Es decir, si yo tuviera que realizar un informe, yo podría poner al chat a que me genere a veces nos cuesta mucho escribir, o sea, coger una hoja en blanco y empezar a escribir es muy difícil a veces. Entonces, una buena aplicación de este chat es, bueno, dar 3 palabras clave o 4 y me genere un texto que puede ser mi texto de partida para generar un informe. Yo no sé si eso tenga cabida en medicina intensiva. Sí, pues una de las herramientas que de hecho ya lleva como unos 5 años son los asistentes de voz para el diligenciamiento de las historias clínicas y las notas clínicas. Sin duda alguna, creo que si anclamos esa herramienta de registro de voz a un modelo de procesamiento de lenguaje natural con esas palabras claves que nosotros utilizamos en la evolución diariamente, pues podría ayudarnos a agilizar un poco la gestión y la realización de esos textos y que obviamente esto se puede traducir, pues, ¿por qué no?, en más tiempo en contacto con el paciente, que puede ser un problema que nosotros vemos diariamente. O si estamos haciendo alguna exploración con ultrasonido a la cabecera del paciente, pues podemos generar un informe rápidamente que pues tendrá que ser validado por nosotros posteriormente. Creo que sí también sería una gran aplicación clínica y total, nos ayudaría a optimizar tiempo. Pregunta bastante buena. Bueno, ¿cómo se puede abordar la limitación de que ChatGPT no tiene la capacidad de aplicar juicio clínico en sus respuestas? Wow. Esta pregunta está bien estructurada. A ver, ¿cómo podemos abordar la limitación? Es claro que ChatGPT pues no cuenta con juicio clínico. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y cómo podríamos abordarlo? Básicamente con lo que veníamos hablando de que necesita una validación continua de sus respuestas o de sus salidas y que esta validación requiere unas verificaciones. Vamos a responderlo esto como desde un ejemplo de lo que veníamos charlando. Si nosotros generamos un informe de audio de ultrasonido que nos asiste ChatGPT para generar este informe, pues necesita una validación posterior y una verificación de que esa información sea adecuada. Entonces yo creo que esa sería la forma de abordar esa limitación, establecer los puntos de verificación en la salida de ChatGPT, porque a la final
ese juicio clínico pues depende del facultativo de aprobarlo o no con base en otras dimensiones y en otras variables. Pues yo la verdad no sé si sea una limitación, ¿no? Porque de hecho, pues uno no esperaría que una máquina tuviera juicio clínico. Es decir, Total. ChatGPT es una herramienta, entonces el juicio clínico lo tiene el profesional en salud. Entonces, creo que no es una limitación para el modelo como tal, pero sí hay que pensar en más bien cómo el profesional utiliza eso dentro de su juicio clínico. ¿Sí? Es decir, que Correcto. es el que toma la decisión al final, que es el que analiza. Es una herramienta más, él va a tener que tomar su decisión, hacer su juicio a partir de todos los datos que tiene. Entonces es como si yo tuviese más una herramienta para O tomar sea, medidas. quedaría como fácil transformarla esta desde cómo ChatGPT podría Articularse. potenciar o mejorar el juicio clínico del Ajá, experto. sí, 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 más bien sería por ese lado. ¿Cómo podría, cómo podría un chat de estos mejorar esa capacidad o dar más capacidad para que el profesional tenga un mejor juicio crítico? Podría ser más por ese lado. Bueno, sí, yo creo que sí. O sea, de plano, el ChatGPT no tiene juicio clínico. No, O sea, de plano es pues una gran desde mi punto de limitación. vista. Pues limitación no, es que es un modelo de lenguaje natural que no lo va a tener. Y yo creo que sería como transformar un poco de cómo esto nos ayudaría más bien a mejorar ese juicio clínico. Ujú. Vale. ¿Cuál es el papel de la colaboración entre los expertos en programación y medicina intensiva para mejorar la efectividad y seguridad de ChatGPT en el cuidado intensivo? Uf, esa pregunta yo creo que es fundamental. O sea, un ejemplo es, creo que hemos conversado de esto en varias oportunidades, pero el trabajo interdisciplinario es muy importante. Yo podría generar que si uno ve de una forma bastante simplista el ChatGPT, es un modelo que genera algo de comunicación. ¿Listo? Pues, si yo lo convierto en sonido, entonces es un audio que me genera a partir de un modelo generativo, que no hablamos al comienzo, pero también está ahí inmerso. Puede generar texto, puede generar audio, puede generar cosas, ¿sí? Ahora, si yo genero eso en forma de cáscara, me refiero de cáscara es que yo puedo generar 3, 4, 5 páginas de texto que no tengan sentido alguno, pero que se escuche bonito, ¿sí? No sé si usted ha tenido la oportunidad, uno tiene diferentes tipos, o uno convive con diferentes tipos de personas, y a veces uno tiene el amigo que habla y habla y habla, y a veces uno dice como que tiene esa sensación de que nadie le cree, porque utiliza 3 o 4 términos clave de la temática y entonces hay personas que se dejan deslumbrar y dicen, uy, esa persona sabe mucho. Y hay personas que dicen, no, este man no está hablando carreta. Entonces a veces yo veo el chat GPT como eso, porque pues puede generarme textos de esa forma, pero como si uno no es crítico y si uno no es consciente y especializado en el tema, pues no va a tener cómo debatir eso. Ahora, si yo planteo este tipo de colaboraciones de forma interdisciplinaria, pues ya de antemano sé que una herramienta de pronto más ajustada al tema de medicina intensiva, entonces trabajo colaborativo entre médicos intensivistas, entre programadores, ingenieros, un equipo grande, otros profesionales de la salud que también intervienen en ese proceso, se puede generar una herramienta un poco más confiable, que eran las preguntas anteriores. Entonces, yo creo que es fundamental ese trabajo colaborativo, mejoraría la efectividad, todos entenderíamos y uno al hacer ejercicio de ese trabajo conjunto entiende un poco más, aprende un poco más y genera nuevas ideas. Algo que tiene ChatGPT es algo que no permite, digamos que no es que sea un modelo que memorice, es un modelo que genera texto, pero no tiene una capacidad de planeación, ¿sí? Si uno lo pone a analizar, no es algo que genere algo a futuro, o no tiene esa capacidad de, digamos, de imaginar algo hacia futuro, como un plan, como una proyección. Algo que sí podría hacer un equipo interdisciplinario. Ahora, si uno ajusta esa herramienta con esos saberes, conocimientos y experiencias, yo creo que sería brutal. O sea, nada que decir. Yo creo que si esta pregunta estamos, digamos que llamados a trabajar en equipo y creería yo que pensar en potenciar algún sistema de inteligencia computacional sin trabajo multidisciplinario creo que no Ya, tendría sí, ningún no, sentido. esa es la actualidad, o sea, Sí, no tendría ningún no sentido. separados, sino venga. Total. Wow. Bueno, esta. ¿Qué medidas se pueden tomar para abordar los sesgos y errores potenciales en las respuestas generadas por ChatGPT? Sesgos y errores.
Bueno, yo creo que hemos hablado un poco de la calidad del dato, de filtrar. Digamos, si usted se pone a pensar todos los datos que recolectaron, porque decíamos que era una ventana temporal fija hasta el 2021, es lo que de Internet. Uno a veces podría pensar que las respuestas son un promedio de todas esas respuestas que hay en la red, ¿sí? Entonces, eso puede generar muchos sesgos. Por eso es importante filtrar, por eso es importante ser críticos en las respuestas que me da, saber hasta dónde me puede ayudar, saber en qué momento yo no podría tomar una decisión. Si lo pusiera a predecir el valor del dólar mañana, quizás no sea algo, digamos, coherente con el modelo, ¿no? Me podría preguntar mañana en cuánto va a estar la acción, no sé, o cuánto va a estar el dólar, y podría empezar a jugar, o cuáles son los números de la lotería, que por ahí también hubo una noticia al respecto, ¿no? Pero digamos que sigue siendo eso, ¿no? Lotería y números y azar y probabilidades que se sacan con estas respuestas. Total, sí. Hay una parte interesante, es errores potenciales en las respuestas generadas. Yo creo que demos un paso atrás y es errores en las respuestas generadas, pero a veces también eso pueden ser errores en las mismas preguntas que nosotros le hacemos al ChatGPT y esas mismas preguntas que no son muy centradas o muy limitadas Ujú. o delimitadas mejor, pues va a hacer que su sesgo sea mucho más amplio y pues eso se te va a traducir en un error en la respuesta. Más lo que acabas de decir, que claro, de toda la información que él toma para generar esa respuesta. ¿Qué medidas tomar para eso? Yo creo que entonces mejorar la pregunta, mejorar la información de la cual se está entrenando el programa y adicionalmente a eso yo creo que direccionar muy bien a un nicho específico y de dónde él podría alimentarse. Por ejemplo, hay muchos escenarios en finanzas que utilizan ChatGPT y comienzan las preguntas como, bueno, haga de cuenta que usted es un genio de las finanzas, o sea, asuma, esto le genera a él un límite para que él pueda generar una respuesta y esto sería, digamos que una forma para abordar estos sesgos, sin decir que al hacer eso se vuelva cero el sesgo. Ujú. Seguimos con los límites. ¿Cuáles son los límites actuales de ChatGPT en términos de su capacidad para comprender y responder preguntas médicas complejas en tiempo real? Bueno, lo mencionábamos ahorita, o sea, respuestas en tiempo real, pues primero, si estamos hablando de una línea del tiempo y yo le voy a preguntar algo acerca, no sé, por ejemplo, de un índice pronóstico o alguna cosa, hoy 2023, junio, pues él me va a decir que su primera limitación es que yo tengo información hasta el 2021. Bueno, a no ser de que esté en la versión paga, entonces te va a decir, claro, yo tengo información hasta marzo del 2023, pero con esa información encuentro eso. Entonces yo creo que eso es lo primero, la línea de tiempo en la cual se mueve la información con la cual fue entrenada el modelo. Eso es un principal límite para poder llegar a responder algo en tiempo real. Ahora, si le metemos eso a una pregunta médica compleja, pues obviamente si nosotros nos vamos a preguntar acerca de una decisión o de un tratamiento, pues él va a estar limitado en esa línea de tiempo, pero además va a estar limitado porque él primero no nos va a recomendar, sino nos va a sugerir lo que hasta ese momento está en la red que puede ser posible para esa respuesta. Ahora, que él la comprenda, ok, eso ya es un término muy diferente porque él se puede alimentar y nos puede generar textos, pero que él comprenda un escenario complejo de un paciente ventilado con un choque que es un choque de características mixtas y que adicionalmente está con 3 medicamentos y 4, tal vez si las preguntas complejas van orientadas a las interacciones, pues la responda fácil. Pero si las preguntas van orientadas a qué acción tomar sobre ese paciente y en tiempo real, pues yo creo que él va a estar bastante limitado para respondernos eso. Mm. Yo, pues, a mí siempre me gusta devolverme un poquito. ¿Qué sería tiempo real? Porque es que
Bueno, cuando yo estaba haciendo la maestría fue una pregunta que se generó, o sea, la sola pregunta generó una clase supremamente interesante en su momento, porque es diferente hablar tiempo real en diferentes momentos, ¿no? En un sistema de comunicaciones, tiempo real, 10 milisegundos es fatal, ¿sí? O sea, se pierde mucho en una comunicación. Ahora, no sé cuánto sea un tiempo real en el contexto médico, ¿no? Es decir, yo no me imagino un escenario donde uno esté preguntando en tiempo real al chat, no sé, o sea, por eso quisiera entender un poco más eso de tiempo real en una situación compleja médica, porque no, o sea, como, ¿qué sería algo, qué sería una pregunta de ese tipo? O sea, Por ejemplo, yo creo que podemos poner aquí un escenario, y es cierto, porque yo creo que iríamos casi que a la misma velocidad de la mente y eso es lo que nosotros asumimos como tiempo real. Entonces, un paciente con parada cardíaca, ujú, listos. Entonces, automáticamente el reloj, listo, iniciamos reanimación y le hacemos una pregunta compleja, es, ¿qué debemos considerar para continuar la reanimación en este paciente? Estamos en el tiempo real, pero ese mismo análisis dinámico lo está haciendo el médico que está en la cabecera del paciente y se lo mm, preguntamos a ChatGPT. Entonces ChatGPT va a decir, no, mira, hasta la información que yo tengo, si el paciente no tiene actividad cardíaca residual por ultrasonido, pues no siga la reanimación, hágale un eco. ujú. Ok, listos. Eso tal vez sería en tiempo real, pero esa respuesta claramente va a ir condicionada por el momento en el que yo tomo la decisión, me pregunto y escribo la pregunta para el ChatGPT. O sea, estamos hablando de un margen de tiempo que puede ser de segundos a minutos. Ahora, de este lado yo le sumo, súmele, el tiempo real siempre está asociado a tiempo de procesamiento, tiempo de conectividad. No sé si a veces está desde la consulta y se queda ahí porque perdió la conectividad. Entonces, no sé, creo que sigue siendo complejo definir tiempo real asociado a las preguntas asociado a las respuestas que genera el chat. Sí, No sé. de acuerdo. Sí, yo creo que sería una limitación total y si lo problematizamos con preguntas médicas complejas, estaríamos en graves problemas. Que sí, bastantes. Sí, sí. Bueno, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta al implementar ChatGPT en un entorno de cuidados intensivos? Ya hemos venido hablando de la complejidad en la toma de decisiones en términos de privacidad, seguridad y cumplimiento normativo. A ver, aquí nos toca dividir esta. Si nosotros hablamos de seguridad, pues ya lo hemos expuesto claramente de que esos resultados o esas salidas que nos da el modelo, pues va a tener unos sesgos, va a tener un problema de que sea realmente veraz esa respuesta. Y pues ahora, en términos de privacidad, pues también hay que ver si estamos usando los datos de los pacientes, pues primero que los pacientes hayan consentido usar sus datos para ser consultados a la hora de implementar ChatGPT para tomar decisiones sobre ellos o que sean decisiones informadas sobre ellos. Y esto pues en términos de privacidad podría ser un problema muy importante. Cumplimiento normativo pues es un problema global, mundial. O sea, vemos como naciones tan adelantadas en este tema como Alemania, Holanda, eh, vienen trabajando en tema normativo para usar esto en la salud. Ahora imagínense, ahora solo en el entorno de cuidados intensivos, pues sigue siendo complejo. Si lo usamos de pronto en términos de no, que es un software que utiliza inteligencia artificial y está comprobado clínicamente y aprobado, pues si nosotros vamos y golpeamos a la FDA y preguntamos cuántos de los software que han sido presentados en FDA funcionan actualmente en un entorno clínico con inteligencia artificial, hay uno o dos que realmente tienen aprobación y ya están en uso. Eh, Claramente hay proyectos de muchos más, entonces eso tiene que ir también aunado a cómo es el proceso normativo dentro de cada país, dentro de cada región, porque si nosotros lo vemos esto, no para hablar de política, pero si una cosa hablaba el doctor Álvaro del tiempo de procesamiento, o sea, el costo computacional de procesar esta información, ahora imagínense la velocidad con que va la legislación o el aspecto normativo frente a este escenario. Entonces, ya que a veces podríamos ir a destiempo cuando hablamos de la parte normativa. Sí, o sea, es que ese es un tema muy amplio. La vez pasada había una charla de un abogado, profesor de la Nacional, que abordó el tema en una charla súper interesante
y decía que tenía tanto de largo como de ancho, porque hay muchas cosas ahí que considerar. Explicaba lo que hay de legislación hasta el momento, que sí, digamos que protege un poco el tema de datos, tema de privacidad, pero no es solamente eso, o sea, hay muchas cosas ahí que hay que empezar a mirar. Afortunadamente ya se está haciendo, ¿no? Ya cada vez Sí. aumentan más como estos espacios de conversación acerca de la ética, de la posible tema normativo de todo esto, porque sí, yo creo que lo que decía, el tiempo va pasando y esto se va popularizando mucho y no se está poniendo el cuidado que se debería tener. Ahora lancemos la moneda y miremosla por el otro lado. OpenAI cuando dice, no, pero es que están utilizando esto para generar textos, están utilizando ChatGPT para generar blogs, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual ahí? Es otro tema. Es otro tema de largo para hablar acerca del cumplimiento normativo, porque estamos asumiendo que todo lo que genera ChatGPT es nuestro y lo ponemos. Esto normativamente, cómo está visto desde ese punto de vista de derechos de autor? Es complejo. Es un tema, yo Bastante. creo que todavía inmaduro lastimosamente para nosotros como país, como región hay algunas iniciativas, pero yo creo que debemos seguir trabajando especialmente en esta área, más cuando hablamos de un entorno de cuidados intensivos que pues está prácticamente en riesgo la vida de las personas. ¿Existen estrategias o enfoques adicionales que se puedan utilizar junto con ChatGPT para mejorar aún más su utilidad y precisión en la medicina intensiva? Bueno, la primera parte. Pues sí, o sea, creo que hemos mencionado algunas. Sin embargo, pensar, digamos que en el procesamiento de múltiples fuentes de información siempre ha sido como una apuesta que se hace desde la inteligencia artificial, y es esa capacidad de procesamiento simultáneo, ¿no? Es decir, es diferente. A mí siempre me gusta hacer el ejemplo de yo voy a salir de mi casa en la mañana y quiero saber si va a llover, ¿no? Entonces lo máximo que hace uno es asomar, mirarse a ver si el cielo está gris, y si está gris saca la sombrilla, y si no, pues se olvidó la sombrilla y si llueve me mojo. Pero ¿qué tal si uno tuviera en la mañana no solamente mirar al cielo, sino saber la velocidad del viento, saber la humedad relativa, conocer qué ha pasado en los últimos días en cuanto a temas climáticos, ¿sí? Entonces es importante esa capacidad de procesamiento simultáneo. Entonces la inteligencia artificial puede generar, entonces no solamente podría estar el chat GPT, que si bien ya vimos algunas aplicaciones que mencionábamos, hay otros tipos, o bueno, otros tipos no, la misma inteligencia artificial, por decirlo así, pero enfocada en otras aplicaciones como procesamiento de imágenes, procesamiento de bioseñales. Entonces eso Okay. puede ser contribuir bastante en ese tema de medicina intensiva. Sí, yo creo que sería como una suma de herramientas, ¿sí? Porque, Exacto. por ejemplo, nosotros podemos tener un asistente con inteligencia artificial para la lectura y medición de una señal por ultrasonido Ujú. que va con proceso de imágenes y adicionalmente a eso anclamos la herramienta de ChatGPT para que a partir de eso nos genere un informe Ujú. y ya después nosotros lo validamos o él le adiciona lo que nosotros le digamos que puede hacer. Entonces yo creo que sería una suma de herramientas y eso de pronto sí iría a un poco a responder la parte de precisión, Ujú. ¿sí? De la precisión del dato, de la medición, de que no se nos escape. De hecho, muchas veces, sobre todo en esta utilidad, quedé hablando con unas personas de calidad y de auditoría, me decían, pues claro, doctor, lo que pasa es que eso queda en su pensamiento, pero si no queda registrado, nosotros cómo justificamos que usted utilizó esta herramienta para valorar eso. Entonces, a veces ese subregistro de muchas de las cosas o que nosotros pensamos o que medimos que no se trasladan a la historia clínica, pues podría ser una estrategia y un enfoque para mejorar la utilidad, en especial de estas herramientas, yo creería también. Ujú. Bueno, esta pregunta, aprovechamos esta pregunta para agradecerle a nuestro patrocinador Pfizer, quien está también a la vanguardia en temas de innovación y nos hacen esta pregunta. ¿Cómo podría aplicar ChatGPT en el escenario de infecciones y antibióticos en la unidad de cuidado intensivo? Bueno, pues como hemos hablado, es el lenguaje que utiliza este modelo, pues nos ayuda a generar textos, pero también esos textos pueden estar basados en algunas pautas y recomendaciones
Entonces podría ser un asistente muy interesante a la hora de evaluar las recomendaciones o no de antibióticos o desescalonamiento de antibióticos basados en las guías o los protocolos que nosotros tengamos, y con eso él puede aprender y darnos una recomendación. A veces también, inclusive podríamos extrapolar este tema sobre todo a escenarios en donde no tienen acceso, digamos, a un intensivista o a un consultor en enfermedades infecciosas o infectólogo, en donde podrían tener una aproximación inicial de asistencia. De antibióticos hay unas herramientas muy interesantes de considerar y contemplar cierto tipo de interacciones farmacológicas con los antibióticos, que podría ser un campo en donde se podría aplicar ChatGPT, pero vuelve al juego a la pregunta anterior. Es una suma de varias herramientas que nos podría ayudar a eso, pero yo creo que podría ser prometedora. No sé si en algún otro Uf, escenario. bastante. Si uno llega al principio de ChatGPT, que es un modelo generativo, o sea, lo tenemos enfocado en texto, ¿no? Entonces ChatGPT me genera un texto. Pero ya obviamente tenemos generar imágenes, generar fotos, generar audio, generar video. Y en este campo, digamos, en el campo farmacéutico, está generar moléculas, ¿no? Entonces yo puedo generar moléculas eh, que me pueden ayudar a generar nuevos medicamentos, al que se conoce como Drug Discovery, donde yo podría, de hecho se utilizó bastante para generar El COVID. vacunas y todo esto en COVID, ¿no? Generó Sí. unos tiempos mucho más óptimos, pues unos tiempos menores para el desarrollo de medicamentos y vacunas, y eso es debido a eso. Yo puedo entrenar modelos con bueno, digamos que pequeñas moléculas que pueden ser parte de una formación molecular mayor que pueda generar un medicamento un poco más óptimo, o inclusive ir a lo bio, ¿no? Es decir, sacar biocomponentes que puedan servir, eh, o fitoconstituyentes que puedan ayudar a generar medicamentos. Es un tema apasionante, de hecho Sí, sí, estamos sí. empezando con algunos proyectos en esa área. Es muy interesante, pero aquí vale la pena recalcar que depende de esa información Ujú. y con la que nosotros, de esa data con la que nos entrenamos este modelo, pues para que él pueda hacer o generar estos textos o imágenes. Bueno, y esta sí puedo decir que la hice yo. Que es básicamente la pregunta final, pues, ¿ChatGPT amigo o enemigo? Uy, es difícil tomar partido, ¿no? Es decir, eso siempre decir que va a pasar o que no va a pasar o predecir el futuro es muy complejo. Eh, no sé, yo pienso que hay que, no es como una pregunta de sí, no, voy a fusificar la respuesta. De pronto hacer que sea amigo, ¿no? Pensar que le puedo dar la forma para que sea una herramienta que yo puedo usar, porque ya la conozco, porque ya sé cómo funciona, porque ya sé que tengo que filtrar, porque ya sé que sí, muchas cosas. Entonces, si yo la utilizo más como un amigo, o sea, es también como cuando uno conoce a alguien, yo decido si tal persona va a ser mi amigo o mi enemigo. Entonces, yo podría también hacer lo mismo con el chat, ¿no? Es decir, voy a tomarlo y voy a hacer que sea mi amigo. No que me haga, o sea, sabiendo las limitaciones que tiene, hay que ser sinceros porque si no, no tiene sentido. Pero yo buscaría que fuese mi amigo más que enemigo, porque es igual ya está ahí, es decir, yo no lo puedo quitar, está causando fenómeno mundial, entonces preferiría que fuese un amigo, ¿no? Total. Eso que mencionas es importante porque se ha vuelto popular, ¿no? O sea, Ujú. digamos que ha sido tan mencionado, tan popularizado, tan expuesto, que tal vez eso es lo que nos lleva tal vez a hablar de esta moda de uso de ChatGPT. Yo concuerdo un poco. Enemigo, yo creo que puede llegar a ser enemigo en el sentido de que caiga de pronto en manos eh, no experimentados o sin un sentido propio, porque a veces no importa la tecnología que tengamos, sino como dice una frase, ¿qué hacemos con esa tecnología? Y si lo que nosotros estamos haciendo es por el bien de las personas, por generar conocimiento, pues se convierte en un amigo. Pues otro escenario es que si yo empiezo a hacer un poco de preguntas un poco más, digamos que subversivas, por decirlo, de algún tema, y él nos da conocimiento frente a eso, pues ahí se va a convertir en un enemigo. Pero si todo lo contrario, nosotros lo empleamos de manera positiva, de manera acertada,
con un fin claro, con unos límites claros, yo creo que se puede convertir en un amigo y en una herramienta muy importante e interesante de seguir evaluando y seguir usando. Como cualquier tipo de tecnología. Yo a veces, uno podría poner el ejemplo con un carro, ¿no? Un carro puede ser un medio de transporte o un arma Suicidio, no, homicida, homicida. O sí. puede ser una herramienta contaminante. O sea, uno puede verle todo lo negativo al carro, pero también puede verle todo lo positivo. Entonces, está como en uno decidir la orientación que le da. Yo creo que a modo de ir llegando a la conclusión y al cierre de este masterclass, ChatGPT es una herramienta muy interesante que emplea inteligencia artificial con procesamiento de lenguaje natural que puede tener muchas aplicaciones e implicaciones en el escenario del cuidado intensivo, que aún tenemos muchos aspectos por solventar desde el punto de vista normativo y ético en su uso, que como un modelo creado por humanos, pues también tiene errores y que debemos reconocerlos y conocerlos a la hora de usar esta herramienta de inteligencia artificial y que básicamente del conocimiento que nosotros tengamos y de la aplicación que usemos, pues se va a convertir en un amigo o en un enemigo.